Muy buenas tardes, estudiantes del curso de Derecho Procesal Civil 2. Les presento estas diapositivas que nos hablan sobre los recursos procesales. Vamos a abordar el tema los recursos procesales. Dentro de los recursos procesales contenidos en nuestro Código Procesal Civil nicaragüense, tenemos el recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de casación, el recurso de denegación de la admisión y otros medios de impugnación como es la rescisión de la sentencia firme. Iniciaremos hablando sobre el recurso de reposición. ¿En qué casos se da este recurso de reposición? ¿Qué es lo que vamos a reponer? La reposición, dice el artículo 542, procede contra todas las providencias y los autos no definitivos. Estamos hablando que no son definitivos. Cualquier auto o providencia que haya dictado un juez, a fin de que la misma autoridad judicial que los dictó pueda proceder a su reconsideración, sin perjuicio de la continuación del proceso. En el recurso se expresará la infracción legal que contiene la resolución impugnada, con una sucinta explicación de las razones de la parte recurrente. Pudiera ser de que estemos en presencia de la reposición de un auto de mero trámite, ¿no? que no sea definitivo, ¿verdad? Porque los autos definitivos por lo general ponen fin al proceso. Pero si estamos en presencia de un auto de mero trámite, ¿verdad? Por decir algo, el señor juez dictó un auto y lo mandó a notificar y no le llegó la notificación a la parte demandada. Esta persona quedó en indefensión. ¿Por qué? Porque no se dio cuenta, no se le informó que estaba abriéndose a prueba, por decir algo, abriéndose a prueba el término probatorio. Entonces no pudo presentar sus pruebas. Entonces él tiene todo el derecho de interponer un recurso de reposición de ese auto, que se reponga ese auto porque no se le notificó. ¿verdad? Eso es un ejemplo de una reposición de auto. También estamos en presencia del caso de una reposición de una providencia, ¿verdad? O de una sentencia que el señor juez dictó. Si el señor juez dictó una sentencia que puede ser ultra petit o extra petit, es decir, o fue más allá o se quedó corto, entonces usted puede pedir la reposición de esa sentencia. En el recurso se expresará la infracción legal que contiene la resolución impugnada, con una sucinta explicación de las razones de la parte recurrente. En el artículo, siguiendo con el recurso de reposición, el artículo 543 nos habla sobre la reposición de resoluciones dictadas en forma escrita. Es decir, si la resolución o la sentencia impugnada fuera dictada en forma escrita, pues el recurso se interpondrá también por escrito, dentro del plazo de 3 días, computándose a partir del siguiente día de notificada. Cuando fuere manifiestamente inadmisible, estamos hablando de que el recurso no se admitió por no cumplir los requisitos de procedencia y fundamentación, la autoridad judicial podrá rechazar sin ningún otro trámite el recurso. Pero en el caso de que la reposición fuera admitida, dice, admitido a trámite el recurso de reposición, se concederá a la parte contraria pues el plazo de 3 días para formular escrito de oposición, es decir, para que él pueda hacer su escrito de oposición. Transcurrido el plazo señalado de 3 días, con oposición o sin ella, la autoridad judicial mediante auto resolverá sin más trámite en plazo de 3 días. El artículo 544 nos habla de la reposición de resoluciones dictadas oralmente en audiencia, porque muchas veces en las audiencias, como ahora los juicios son orales y públicos, ¿verdad? Recordemos que el procedimiento civil es mixto, porque una parte es oral y otra parte es escrita. Entonces, en el artículo 544, el recurso de reposición nos habla de reposición de resoluciones dictadas oralmente en audiencia.
Por lo general, después, cuando ya estamos en la última audiencia, el juez siempre dicta en caliente la sentencia. ¿Qué significa? De que él nos dice cuál fue su resolución oralmente. Después tiene un término para dictarla por escrito. Entonces, el artículo 544 establece que si la resolución impugnada se hubiera dictado durante las audiencias, el recurso se interpondrá verbalmente en el mismo acto, de inmediato se resolverá sobre su admisibilidad. Es decir, si estamos en la última audiencia, el juez dicta sentencia, no nos parece, ¿verdad?, la sentencia porque hace falta algo, entonces interponemos el recurso en ese instante, y entonces el juez tiene la obligación de admitir o rechazar el recurso en ese momento. Y se oirá la parte contraria, se procederá a su resolución y se continuará con la audiencia. El artículo 545 dice, nos habla de la irrecurribilidad. Contra las resoluciones que resuelve el recurso de reposición no cabe ningún recurso, pero deberá protestarse para hacerlo valer como motivo en el recurso de apelación o casación. ¿Ah? Para hacerlo valer como motivo en el recurso de apelación o casación interpuesto contra la resolución que ponga fin al proceso de manera definitiva. Es decir, usted va a llevarlo protestado hasta el final, cuando ya se dé, cuando el juez emita, ¿verdad?, una sentencia, y usted puede entonces hacer uso del recurso de apelación. Va a llevar protestado, significa que usted en todos los escritos va a mencionar que no está de acuerdo. En el artículo 546 ya nosotros entramos a ver el recurso de apelación. ¿Cuándo procede este recurso de apelación? Dice el artículo 546 que serán recurribles en apelación las sentencias definitivas dictadas en toda clase de procesos y los autos definitivos que pongan fin a los mismos y aquellos otros que la ley expresamente señale. Entonces, se puede apelar en todo tipo de procesos y también se puede apelar de los autos definitivos. El artículo 547 nos habla de la competencia y dice que los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones de los juzgados locales conocerá el juzgado de distrito, porque recuerden que los juzgados locales son de menor cuantía. Entonces, si usted tiene incoado un juicio dentro de los juzgados locales, entonces el superior jerárquico del juzgado local es el juzgado de distrito. Si usted tiene incoado un juicio en el juzgado de distrito, entonces el superior jerárquico es el tribunal de apelación. Entonces usted apelará ante el tribunal de apelación. De los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones de los juzgados de distrito, conocerá el tribunal de apelación. El artículo 548 habla de la apelación diferida. Esto es novedoso porque aunque la apelación diferida se da con nuestro nuevo Código Procesal Civil nicaragüense, vemos al estudiarla, la miramos que nos restringe. ¿Por qué? Ya vamos a saber por qué. Cuando se interpone, ¿en qué caso se interpone entonces la apelación diferida? La apelación diferida se interpone contra autos, ¿verdad? Es decir, usted va a apelar de un auto. Pero ¿qué pasa? El juez no te va a responder una apelación sobre un auto. Entonces usted lo va a tener que llevar protestado hasta el final. Y para que el juez te resuelva la apelación diferida, usted está apelando de un auto, entonces usted va a tener que apelar de la sentencia definitiva para que el juez pueda resolverle la apelación diferida de aquel auto. Si usted no apela de la sentencia definitiva, el juez no le contestará la apelación diferida. Por eso es que se encuentra un poco restringida la apelación diferida. ¿Por qué? Porque si el juez pudiera contestarle la apelación del auto, pudiéramos evitarnos muchas cosas. Pudiéramos llegar a una resolución más rápidamente. Entonces, el recurso de apelación diferida estará condicionado a que la parte reitere la apelación y que el punto tenga trascendencia en la resolución final. Si usted no apela de la sentencia definitiva
¿verdad? En su caso, entonces, determinará la ineficacia de las apelaciones diferidas que se hubieran promovido. Es decir, si no apela de la sentencia definitiva, el juez no le resolverá la apelación diferida del auto. El juzgado o tribunal respectivo resolverá las apelaciones diferidas en la misma sentencia que resuelve el recurso. En su artículo 549 habla de la interposición y formalización del recurso de apelación. Entonces, el recurso de apelación se va a interponer ante el juzgado que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de 10 días. El artículo 549 nos habla de la interposición y formalización del recurso de apelación. Es decir, el recurso de apelación se interpone ante el juzgado que haya dictado la resolución que se está impugnando dentro del plazo de 10 días contados desde el día siguiente de su notificación. ¿verdad? Te notifican la sentencia y no te parece, entonces inmediatamente dentro del término de los 10 días puedes interponer el recurso de apelación. Puedes apelar en caliente, ahí nomás, cuando está en la última audiencia, y después te notifican la sentencia dentro del plazo de 10 días. En el escrito de interposición del recurso, la parte apelante expresará los agravios que la resolución le cause. La petición de revocación total o parcial del auto o sentencia, la necesidad de nuevo examen de las actuaciones de primera instancia y en su caso la propuesta de nuevos medios de prueba. Porque cuando estás pidiendo la proposición de nuevos medios de prueba, o puede darse el caso de que el juez no te permitió una prueba que la ley sí te permitía. Te permitía que la propusieras, ¿verdad? Y el juez no te la permitió. Entonces, ya en el tribunal de apelación puedes proponer, ¿verdad?, que se te permita rendir la prueba que el juez no te permitió, o también la propuesta de nuevos medios de prueba. El artículo 550 nos habla de la proposición de prueba en el recurso de apelación. Se podrá pedir en segunda instancia entonces la práctica de las siguientes pruebas. Las que hayan sido denegadas, como les decía anteriormente, indebidamente en primera instancia. Es decir, el juez no te permite que hayas presentado una prueba que la ley te lo permitía, siempre que se hubiera intentado la reposición de la resolución denegatoria o formulado la oportuna protesta contra la resolución judicial de inadmisión por la parte proponente. Las que fueron propuestas y admitidas que por cualquier causa no imputable a la parte proponente no hayan podido practicarse, pero también pudo haber pasado que por la situación del país, que por la distancia se propuso presentar ese medio probatorio, pero no se pudo practicar, ¿verdad?, por la distancia o por cualquier otra razón, y no se haya podido practicar en todo o en parte o en la primera instancia ni como diligencia final. Y tercero, las que se refieren a hechos de nueva a hechos nuevos o de nueva noticia, relevantes para la causa, acaecidos o conocidos después de finalizado el plazo para dictar sentencia. Podrán aportarse como el escrito de interposición del recurso o con el escrito de contestación de los agravios, pero ya estamos hablando de la segunda instancia ante el Tribunal de Apelación. La documental relativa a los hechos referidos en este numeral. La parte demandada, declarada rebelde por cualquier causa que no le sea atribuible y se persone en los autos después del momento establecido para proponer la prueba en la primera instancia, podrá pedir en la segunda que aquella se practique. Estamos hablando también de que el que fue declarado rebelde en la primera instancia también puede proponer en la segunda instancia probatorio. El artículo 551 nos habla de la admisión y efecto de la apelación. Interpuesto válidamente el recurso, la autoridad judicial que dictó la resolución dentro del tercero día lo admitirá mediante auto. Asimismo, tendrá la facultad de mandar a corregir en un plazo de 5 días los defectos o faltas subsanables de contenido o alcance meramente formales transcurridos en ese plazo. Cumplida o no la subsanación, resolverá sobre la admisión del recurso. Recuerden de que por lo general
puede ocurrir de que te mande a subsanar algún error el juez y hasta después dicta el auto admitiendo o rechazando el recurso de apelación. Contra el auto que no admite el recurso, solo cabrá el recurso por denegatoria de la admisión, con arreglo a lo dispuesto en este código. La sentencia estimatoria de la demanda contra la que se interpone el recurso de apelación únicamente podrá ser objeto de ejecución en los supuestos previstos en este código. La apelación contra la sentencia desestimatoria de la demanda y los autos que ponen fin al proceso en ningún caso tendrán efecto suspensivo, conservando la autoridad judicial su competencia para las actuaciones derivadas de las resoluciones sin que proceda a actuar en sentido contrario a lo que hubiere resuelto. La notificación a la parte apelada de la admisión del recurso. La autoridad judicial que admite el recurso de apelación va a notificar a la parte apelada para que en el plazo de 10 días presente el escrito de contestación de agravio. En caso de que los apelados sean varios, pues el plazo se comenzará a contar a partir del día siguiente de la notificación de cada uno. Vamos a hablar de la contestación de los agravios y la adhesión a la apelación. El escrito de contestación de agravio deberá ajustarse al contenido del escrito de interposición del recurso. Es decir, no podemos hablar de una cosa en la contestación de agravio y de otra cosa en el escrito de interposición del recurso. La parte apelada también podrá exponer las causas de inadmisibilidad del recurso que considere existente. En el mismo escrito, la parte apelada se podrá adherir a la apelación, para lo cual expresará los correspondientes agravios, con las mismas formalidades establecidas para el recurso de apelación y se concederá el término de 10 días a la parte contraria para que los conteste. El artículo 554 de nuestro Código Procesal Civil nos habla de la remisión del expediente al juzgado o tribunal de alzada. Estamos hablando del tribunal de apelación. Finalizado el plazo al que se refiere el artículo 553 sobre la contestación de los agravios y adhesión a la apelación, se remitirá el expediente al juzgado o tribunal respectivo y se emplazará a las partes para que se personen ante el mismo dentro del término de 5 días. Después vamos a hablar sobre el escrito de personamiento. La parte apelada, dentro del plazo concedido para personarse, también podrá exponer ante el juzgado o tribunal respectivo las causas de inadmisibilidad del recurso que considere existente. Va a exponer sus razones por las cuales él dice que debe de haber inadmisibilidad del recurso. El artículo 556 nos habla sobre la resolución de la inadmisibilidad del recurso por el tribunal de segunda instancia. Aquí estamos hablando que es el tribunal el que no admite el recurso. Recibido el expediente, una vez personadas las partes, el juzgado tribunal deberá decidir en los 5 días siguientes sobre las causas de inadmisión del recurso, en caso de haber sido alegadas por la parte recurrida. Cuando se rechaza la inadmisión en el mismo auto, entonces se procede a convocar a la audiencia en su caso. El auto que declara la inadmisión del recurso dejará firme la resolución recurrida, imponiendo las costas a la parte recurrente y ordenando la devolución de las actuaciones al juzgado de origen. Dicho auto es irrecurrible, es decir, no puedes interponer ningún recurso. El artículo 557 nos habla de la audiencia en segunda instancia. El juzgado tribunal que haya de resolver sobre la apelación a solicitud de parte y, si fuera necesario, convocará y celebrará una audiencia conforme el proceso sumario establecido en el Código Procesal Civil, donde las partes van a alegar lo que consideren oportuno en apoyo a su expresión y contestación de agravio, admitiéndose y practicándose la prueba cuando procede en la misma audiencia. Luego llegamos a la sentencia y, concluidas todas las actuaciones, el juzgado o tribunal que haya de resolver sobre la apelación dicta sentencia dentro del plazo de 20 días. No obstante, podrá emitir oralmente su fallo. Estamos hablando del fallo que se emite en caliente
y una vez concluida la audiencia para dictar posteriormente la sentencia conforme este código que sería por escrito. Ejecución provisional. El juzgado o tribunal que hubiera dictado la resolución recurrida solo podrá conocer de las actuaciones referidas a la ejecución provisional de la resolución apelada, mientras dura la tramitación del recurso ante este órgano superior. Si se solicita la ejecución provisional antes de la remisión del expediente, deberá quedar en el juzgado certificación de lo necesario para dicha ejecución. Si se hiciere después de remitido, la del ejecutante pedirá al órgano superior en cuyo poder estén las actuaciones que libre dicha certificación y la acompañará con la solicitud de ejecución provisional. El artículo 560 nos habla del alcance de la decisión de la apelación. ¿Qué alcance tiene esta apelación? Si se apreciara la existencia de infracciones de normas o garantías procesales, ¿verdad?, que originan la nulidad absoluta de las actuaciones o parte de ellas, la autoridad judicial lo declarará así y ordenará la devolución para la continuación de las actuaciones a partir de la diligencia inmediatamente anterior al defecto que originó la nulidad. Estamos hablando de que la apelación cabe cuando está infringiendo derechos fundamentales y está infringiendo normas procesales, ¿verdad? Entonces, si se origina la nulidad absoluta, entonces se da lugar a la nulidad de todo lo que se ha actuado, ¿verdad? O parte de ella, por lo menos hasta donde está malo, ¿verdad?, lo actuado, y la autoridad judicial lo declarará así y ordenará la devolución para que se continúen las actuaciones a partir de las diligencias inmediatamente anterior al defecto que originó la nulidad, ¿verdad? Si se trata de infracciones de normas o garantías procesales que originan la nulidad relativa, la autoridad judicial anulará la resolución apelada y devolverá las actuaciones para que el juzgado de instancia subsane el defecto que originó la referida nulidad y vuelva a decidir sobre el fondo, ¿ya? Ahí estamos hablando de que regresa el expediente a la primera instancia y el juez va a subsanar los defectos, ¿verdad? Los defectos que originaron la nulidad relativa. Si la infracción procesal se ocasionó al dictar sentencia de primera instancia, el juzgado o tribunal de apelación revocará la sentencia apelada y resolverá sobre el fondo del asunto. Estamos hablando de que la sentencia de primera instancia ocasionó, ¿verdad?, una infracción procesal. Entonces el tribunal regresa al expediente, ¿verdad?, y revoca la sentencia y resuelve sobre el fondo del asunto. La sentencia que se dicte entonces en apelación va a pronunciarse sobre las cuestiones planteadas en el recurso y en el escrito de contestación de agravio. El artículo 561 nos habla sobre el recurso contra la sentencia dictada en segunda instancia. Contra las sentencias dictadas en segunda instancia que estamos hablando en el Tribunal de Apelación, en cualquier tipo de proceso, las partes y los terceros podrán interponer el recurso de casación con arreglo a lo establecido. Ahora entramos a ver ya el recurso de casación. Entonces vamos a ver en el artículo 562 los motivos del recurso de casación. El recurso de casación podrá fundamentarse en la infracción de normas establecidas que establezcan los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución política. El recurso de casación también se podrá fundamentar en la infracción de normas de orden procesal que regulen: 1. La jurisdicción, competencia objetiva, funcional y territorial. Estamos hablando de los judiciales, cuando venga determinada por normas imperativas y la adecuación de procedimiento, ¿no? Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad absoluta o produjera indefensión. Entonces usted puede recurrir de casación. Y la forma de contenido de la sentencia. También podrá fundamentarse en la infracción de normas sustantivas aplicables para la resolución del objeto del proceso.
Y se entiende por infracción de normas la violación, la interpretación errónea y la aplicación indebida de una norma. ¿Ah? El artículo 563 dice que solo serán recurribles en casación que los autos que pongan fin al proceso y hagan imposible su continuación y las sentencias dictadas en segunda instancia en los siguientes casos. A ver, conforme la cuantía fijada en la Corte Suprema de Justicia cuando la cuantía fuere inestimable y cuando la resolución del recurso presente interés casacional. Estamos hablando de que uno tiene que determinar el valor de la pretensión. ¿Eh? El valor de la pretensión. Entonces, perdón, conforme la cuantía fijada por la Corte Suprema de Justicia, cuando la cuantía fuera inestimable. Es decir, no podemos determinar el valor de esta pretensión. Y cuando la resolución del recurso presente interés casacional. Independientemente de la cuantía, el interés casacional tendrá por finalidad la unificación jurisprudencial. El recurso, ¿cuándo entonces presenta interés casacional el recurso? Bueno, cuando la sentencia que está recurriendo dictada por una jueza de distrito o tribunal de apelación se oponga a la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia. Ahí estamos en presencia de que el recurso presenta interés casacional. Otro caso sería la sentencia recurrida dictada por una jueza o juez de distrito que resuelva cuestiones sobre las que existe contradicción con lo resuelto por otro juzgado. Es decir, hay una contradicción. Un juzgado dice, un juez de otro juzgado asegura una cosa diferente. Diferente a lo que puede decir otro juez de otro juzgado. Y la sentencia recurrida dictada por un tribunal de apelación que se contradiga con lo resuelto por otro tribunal de apelación. Entonces tenemos tres contradicciones. El artículo 564 dice legitimación para interponer el recurso. ¿Quiénes están legitimados para interponer este recurso? La parte o un tercero agraviado por la resolución. Y no podrá interponer el recurso quien no apeló la sentencia de primer grado, ni se adhirió a la apelación de la contraparte cuando la del tribunal de segunda instancia haya confirmado esta. ¿Quiénes son competentes? El artículo 565 nos habla de la competencia y dice que serán competentes para conocer del recurso de casación, ¿quién? La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y este recurso se interpondrá dentro de los 20 días siguientes de la notificación y pasado dicho término sin haberlo interpuesto, la sentencia quedará firme. En su artículo 566 dice, nos habla de la exclusión de la revisión probatoria en casación. Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de lo hecho. Ya sabemos que no vamos a regresar como que estuviéramos en la primera instancia revisando lo hecho. En la casación vamos a revisar otras cosas, ni la valoración de las pruebas contenidas en la sentencia dictada. Sin embargo, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, la suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante para un fallo en sentido diferente. El artículo 567 nos habla de que el recurso de casación se interpondrá por escrito ante el tribunal de apelación que hubiera dictado la resolución objeto del recurso o ante el juzgado de distrito que ha dictado la resolución contradictoria, en el caso de recurso en interés casacional. Dicho recurso se interpondrá entre los 20 días siguientes al de la notificación y pasado este término sin haberlo interpuesto, la sentencia queda firme. En el escrito de interposición del recurso se van a expresar los agravios que cause la resolución recurrida en el orden fijado en los motivos del recurso de casación, debiendo contener una exposición sucinta de la infracción, es decir, vas a relatar los hechos sucintamente de la infracción legal que usted considera que se ha cometido. Y en su caso, las sentencias que pongan
de manifiesto la doctrina jurisprudencial contradictoria en que se funda el interés casacional. Porque sabemos de que hay una contradicción, entonces usted está recurriendo de casación y usted tiene que explicar, dar una explicación sucinta de la infracción que se está cometiendo. En el referido escrito se harán constar los motivos en que la casación se base como expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundamentar con suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. Es decir, vas a señalar con claridad y con separación, ¿verdad?, cada infracción y vas a justificar la incidencia de cada infracción. En el caso en que el recurso se fundamente en el interés casacional, se acompañará copia simple de la sentencia o sentencia a través de las cuales se acredite la contradicción. Y al escrito también se acompañarán los anexos que corresponden. El artículo 568 dice admisión a trámite de recurso de casación. Interpuesto entonces válidamente el recurso de casación, el juzgado tribunal de apelación lo admitirá mientras auto dictado entre los 10 días siguientes. Esta resolución es irrecurrible. El juzgado tribunal entonces manda a corregir los defectos o faltas subsanales del contenido de alcance meramente formales en un plazo de 5 días, transcurridos los cuales dictará resolución sobre la admisión del recurso. Si no subsana los defectos a falta, en dicho plazo se declara la inadmisibilidad del recurso mediante resolución fundada, quedando firme la sentencia recurrida y devolver el expediente a su lugar de origen. El auto de inadmisión será especialmente motivado y declarará la firmeza de la resolución recurrida. Impondrá las costas a la parte recurrente y ordenará la devolución de las actuaciones cuando corresponda. Esta resolución podrá ser objeto del recurso por denegatoria de admisión, conforme lo previsto en este código, ¿verdad? Si no te admiten este recurso, entonces puede interponer el recurso de denegatoria de la admisión del recurso, que otro recurso que ya es. En el artículo 569 nos habla de la contestación de los agravios. Una vez que se admite el recurso de casación, el juez notifica a las partes el auto de admisión, entregándole a la parte recurrida copia del escrito de interposición de agravio, así como los anexos que corresponden. Dentro del plazo de 20 días, la parte recurrida puede exponer las causas de inadmisibilidad de este recurso que considere inexistente y contestará los agravios en el mismo orden que fueron presentados. No se admitirá la adhesión de la parte recurrida en el recurso de casación, hay que quedar claro. En el artículo 570 nos habla de que se remite el expediente. El juzgado tribunal dentro de los 3 días siguientes de vencido el plazo para contestar agravio y remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, porque estamos hablando del recurso de casación, concediéndole a las partes el plazo de 5 días para que se personen. Luego, en el artículo 571 ya nos habla del escrito de personamiento. Ya entonces la parte recurrida dentro de ese plazo concedido para personarse, que es de 5 días, ante el superior también puede exponer las causas de inadmisibilidad del recurso que considere, ¿verdad? La resolución sobre la admisión en la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hablar qué resolución está tomando, ¿verdad?, para admitir este recurso a la Corte. Recibido el expediente por la Corte y una vez personadas las partes, entonces la Sala Civil de la Corte Suprema decide en los 10 días siguientes sobre la inadmisión del recurso y en caso de haber sido negada por la parte recurrida. Cuando se rechaza la inadmisión, en el mismo auto se procede a convocar a la audiencia en su caso y el auto por el que se declara la admisión o inadmisión del recurso no admite ningún recurso. El auto de inadmisión será especialmente motivado y declarará la firmeza de la resolución recurrida, imponiendo, es decir, la sentencia que usted está apelando en casación queda firme, y te impone las costas a la parte recurrente y ordenando la devolución de las actuaciones al juzgado tribunal de apelación.
Ahora vamos al 573, audiencia, votación y fallo. En este artículo 573 nos habla que a solicitud de parte y si fuera necesario, la Sala de lo Civil va a convocar y celebrar audiencia conforme al proceso sumario establecido en el Código, donde las partes alegan lo que consideren oportuno en apoyo a su expresión y contestación de agravio. La audiencia se inicia con el alegato de la parte recurrente, para después de proceder a oír a la parte recurrida. Si fueren varios las partes recurrentes, se estará al orden de la interposición de los recursos. Y si son varios las partes recurridas, también se estará al orden de su personamiento. Los alegatos de cada una de las partes pues se limitan a un tiempo máximo de 30 minutos, el que puede ampliarse en un tiempo prudencial a criterio de quien presida la audiencia, que no podrá exceder del principio. Una vez que se concluye la audiencia, entonces la sala pasa a deliberar, que es lo que nosotros llamamos votar y dictar sentencia en el plazo máximo de 30 días. La Corte entra en sesión para dictar sentencia durante 30 días. No obstante, esta sala podrá emitir oralmente su fallo en caliente, una vez concluida la audiencia, dictando posteriormente la sentencia conforme todo. Cuando no sea posible la deliberación inmediata, la presidencia de la sala señala dentro del plazo no mayor de 10 días lugar y fecha para su discusión y votación. No podrá excusarse de intervenir en la discusión o acuerdo ninguno de los magistrados o magistradas que hubieran concurrido a la audiencia. En todo lo demás, la Sala de lo Civil se ajustará a lo previsto en el código referido, a la votación y fallo de los litigios en lo que proceda. Cuando no se celebrará la audiencia, la Sala de lo Civil en el plazo máximo de 30 días pasará a deliberar, votar y dictar sentencia. En el artículo 574 tenemos la decisión del recurso. La Sala de lo Civil de la Corte, que está vinculada por el motivo o motivos alegados por la parte recurrente en cuanto a la parte del fallo impugnada y a la cuestión jurídica concreta planteada en el recurso, respetando los límites anteriores para resolver el recurso, podrá entonces emplear las normas y fundamentos jurídicos que estime aplicables al caso, aunque difiera de los señalados por la parte recurrente. Cuando el recurso se haya invocado, en el recurso se hayan invocado motivos referidos a la infracción de normas procesales y de normas materiales, la Sala Civil de la Corte se pronunciará sobre las segundas después de haber examinado las primeras. Es decir, se va a pronunciar sobre la infracción de normas procesales y después sobre las normas materiales. Y se pronunciará sobre las segundas después de haber examinado las primeras, y solo si estima que no existe infracción procesal que invalide el procedimiento. En el artículo 575 nos habla del contenido de la decisión y estimación. Si se estimara el recurso de casación, la Sala de lo Civil en una sola sentencia casará la resolución recurrida y resolverá conforme a derecho. 1. Se apreciará la falta de jurisdicción, competencia objetiva, funcional, territorial o inadecuación de procedimiento. Anulará las actuaciones señalando a las partes la autoridad judicial competente o el procedimiento adecuado para que, si así lo deseen, vuelvan a ejercer sus pretensiones. Si el recurso de casación se interpusiere contra una resolución que rechaza el conocimiento del proceso por falta de jurisdicción o competencia, o por inadecuación de procedimiento, y la sala estimar el recurso, ordenará al órgano correspondiente, con devolución de las actuaciones, que si fuere posible en razón del estado del proceso, dicte sentencia sobre el fondo. Estamos hablando de que existe una resolución que rechaza el conocimiento del proceso. ¿Por qué? Porque no hay falta de jurisdicción y falta de competencia, o por una inadecuación de procedimiento. Entonces, si fuera posible en razón del estado del proceso, dicte sentencia sobre el fondo en el plazo de 30 días. Si las actuaciones procesales no permiten dictar sentencia, ordenará que se reanude la tramitación que corresponde. Pero si se apreciara la existencia de infracciones de normas que rigen los actos y garantías procesales,
La sala ordenará reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al que se produjo la falta. De igual manera, se procederá cuando se vulnere en el proceso civil los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República referidos a las garantías judiciales y procesales. Si se apreciara infracción de las normas que regulan la forma contenido de la sentencia, la sala dicta lo que corresponda cuando la infracción consista en la defectuosa motivación o en la omisión de pronunciamiento, ordenará a la autoridad judicial que dicte nueva sentencia en el plazo de 15 días. Si se apreciara infracción de las normas aplicables a la resolución de fondo, la sala procederá a dictar nueva sentencia resolviendo el litigio. Cuando el recurso se funde en interés casacional, entonces los pronunciamientos de las sentencias que se dicten en casación en ningún caso afectarán las situaciones jurídicas creadas por las sentencias distintas de las impugnadas que se hubiera invocado. El contenido de la decisión y desestimación. Si se desestimara la casación, la sentencia declarará sin lugar el recurso. Y cuando la sala apreciara que el fallo es ajustado a derecho, entonces, y que existió error en la fundamentación jurídica por concurrir un vicio o defecto en la aplicación o interpretación de esta norma utilizada para resolver el caso, entonces la Corte desestimará el recurso, pero corregirá la motivación jurídica en el sentido que corresponda para dar fallo a la adecuada fundamentación. El artículo 577 dice notificación y remisión de las actuaciones. La sentencia se notifica a las partes dentro de los 5 días siguientes de dictada la sentencia y la sala devolverá las actuaciones al correspondiente juzgado o tribunal de apelación para lo que corresponda conforme. Ahora entraremos a ver el recurso por denegatoria de la admisión. Esto era conocido anteriormente como el recurso de hecho. Cuando no te admitían un recurso de apelación o de casación, tenías la opción de recurrir de hecho. Ahora se llama, con el nuevo Código Procesal Civil, se llama recurso por denegatoria de la admisión. En su artículo 578, el recurso por denegatoria de la admisión tiene por objeto el examen del auto que deniega la interposición del recurso de apelación o del recurso de casación en su caso. La solicitud dice solicitud de copia certificada. Denegado el recurso de apelación, entonces pedirá a la parte recurrente dentro de tercero día fotocopia a sus costas del auto o sentencia impugnada y su notificación del escrito de interposición del recurso de apelación y negativa del recurso con su notificación debidamente razonada por secretaría. En el caso de que fue denegado el recurso, ¿verdad? La denegatoria del recurso se acompañan fotocopias del auto o sentencia impugnada del juzgado tribunal de apelación y su notificación del escrito de interposición del recurso, del auto denegatorio y su notificación debidamente. Todo estos anexos, ¿verdad? Van a presentarse con sus fotocopias y sus originales. La autoridad judicial deberá expedir y entregar dentro de tercero día las copias certificadas a las que se refieren los párrafos anteriores y no podrá denegarlas bajo ningún pretexto. Una vez razonadas por secretaría las copias, se pondrá en conocimiento del recurrente mediante auto para que en el término de 10 días las retire. Si la parte no lo hiciera, entonces se tiene por desistido el recurso, ordenando el cierre y archivo de las diligencias del recurso por denegatoria. En el artículo 580, ¿quiénes son competentes para conocer de este recurso de denegatoria de la admisión? Pues será el juzgado o tribunal que debiera resolver el recurso de apelación cuya interposición se haya denegado. Y es que este recurso lo podemos interponer ya sea cuando no se nos admite el recurso de apelación o no se nos admite el recurso de casación. Entonces usted interpone una denegatoria, un recurso por denegatoria de la admisión.
En el artículo 581 nos habla cuáles son los requisitos. El recurso por denegatoria se interpone ante el órgano competente para conocerlo, por escrito con las formalidades establecidas para la demanda, en los 10 días siguientes a la entrega de la... ¿Qué debe de contener este escrito por denegatoria? Este escrito de este recurso por denegatoria de admisión. 1. Relación sucinta de los hechos. 2. Identificación de la resolución recurrida y fecha de su notificación. Fecha de la interposición del recurso de derecho. Identificación del auto de denegatorio y fecha de su notificación. Los fundamentos por los cuales la parte recurrente estima que el recurso debió ser admitido. Las razones por las cuales él considera que debió ser admitido el recurso, solicitud de admisión a trámite del recurso interpuesto y relación de los documentos anexos que acompañan. El artículo 583, aquí nos habla de los anexos que van al escrito. Al escrito de recurso por denegatoria se acompaña el poder con el que acredita la calidad de su comparecencia, cuando no conste, y las copias razonadas emitidas por el juzgado o tribunal a las que se refiere este título, las que deberán ser entregadas por la secretaria o secretario judicial o la oficina respectiva, dejando constancia de la fecha de su entrega al interés. El recurso por denegatoria, del recurso de la rescisión de la sentencia firme, ¿verdad? Este otro recurso. Entonces, si la sentencia que se pretende impugnar fue notificada a la persona que está declarada en rebeldía personalmente, no procederá a la acción impugnatoria de rescisión y solo podrá utilizar contra aquellas los recursos de apelación y casación cuando procedan si los interpone dentro del plazo legal. Los mismos recursos podrá utilizar la parte demandada rebelde que haya sido notificada por cédula o por edicto si los interpone dentro del plazo legal. Estamos hablando de que ya hay una sentencia, el juicio terminó, se declaró en rebeldía una de las partes. Entonces, esta persona que tiene interés en este juicio necesita intervenir en este proceso, entonces hace una rescisión de la sentencia firme. El artículo 586 nos habla sobre las causas para la rescisión de la sentencia firme dictados en rebeldía. Entonces, la parte demandada que haya permanecido constantemente en rebeldía podrá pretender la rescisión de la sentencia firme en primera o segunda instancia en los casos siguientes. Los casos son contados porque no es en cualquier momento ni en cualquier caso que puede usted hacer uso del recurso de rescisión de la sentencia firme. El primer caso sería por caso fortuito o fuerza mayor ininterrumpida, que la haya impedido comparecer en todo momento, es decir, no pudo presentarse por un caso fortuito o fuerza mayor, aunque haya tenido conocimiento del proceso, por habérsele notificado en forma y por desconocimiento de la demanda y el proceso, ya sea porque no llegó en su poder la notificación, por causa que no le sea imputable o porque se haya comunicado por edicto y no haya estado en el país justificando que no pudo tener acceso a los medios en que se difundió la comunicación. Este es uno de los casos en que usted puede hacer uso de la rescisión de la sentencia. La competencia. La competencia para conocer de la pretensión de rescisión de la sentencia firme corresponde a la sala de lo civil del Tribunal de Apelación. Es decir, usted va a hacer uso de esa rescisión de la sentencia firme y el escrito lo tiene que interponer ante el Tribunal de Apelación de la circunscripción del lugar donde hubiera seguido el proceso en primera instancia. El plazo para interponer este recurso de rescisión se procederá a la rescisión, ¿verdad?, de la sentencia firme
dictada en rebeldía cuando la solicitud se haga dentro de 3 meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la sentencia, por cédula o por edicto, si no se utilizaron los recursos ordinarios. Este plazo podrá prolongarse si subsiste el caso fortuito o la fuerza mayor que hubiera impedido al rebelde la comparecencia, pero sin que sobrepase el plazo de 12 meses. Es decir, todavía tiene el rebelde hasta el plazo de 1 año para poder hacer uso de esta acción, rescisión de la sentencia. El artículo 589 nos habla de la exclusión de la rescisión de la sentencia firme sin efecto de cosa juzgada. No procederá la rescisión de la sentencia firme que por disposición legal carezcan de efectos de cosa juzgada, ¿verdad? Si la sentencia carece de efectos de cosa juzgada, no se puede interponer esta acción de rescisión de la sentencia firme. El artículo 590 nos habla que la demanda de rescisión de esta sentencia y alegaciones de las demás partes. Él dice que el proceso de rescisión comenzará por demanda. Si esta fuera admitida, se solicitará la remisión de todas las actuaciones del proceso cuya sentencia se pretende rescindir y se emplazará a cuantos hubieran litigado. La tramitación y sentencia, contestada o no la demanda, entonces se convoca una audiencia según el proceso sumario, en la que se practicará la prueba pertinente sobre las causas que justifican la pretensión de rescisión y se resolverá estimándola o no mediante. El artículo 592 nos habla sobre los efectos de la decisión y recurso. Si la sala del Tribunal de Apelación estima procedente la pretensión, declara la rescisión de la sentencia firme y queda en rebeldía y ordenará se reabra el proceso anterior, conservando la demanda original a efecto de conceder nueva audiencia solicitada por el que fue declarado rebelde y librará certificación del fallo para agregarla en el proceso anterior, devolviendo el expediente al juzgado de origen en el término de 5 días sin imposición de costas. Significa de que esta persona declarada en rebeldía puede, si se le estima procedente la pretensión de rescisión de la sentencia firme, entonces se abre el proceso, ¿verdad? Se manda certificación del fallo anterior y se devuelve el expediente, ¿ah?, a su lugar de origen en el término de 5 días, sin imposición de costas. Pero en el caso de que se desestime la pretensión de declarar sin lugar la rescisión de la sentencia firme, en este caso se impondrán las costas a la parte demandante rebelde. Contra la sentencia que dicte la Sala Civil del Tribunal de Apelación no se dará ningún recurso. El artículo 593 nos habla sobre la sustanciación del procedimiento tras la sentencia estimatoria. Radicadas las diligencias en el juzgado de origen y conservándose la demanda original, se emplazará a la parte demandada, entregándole las copias de los autos para que pueda exponer y pedir lo que en su derecho convenga en la forma prevista para la contestación de la demanda, según el proceso que corresponde, y continuará la tramitación respectiva hasta dictar sentencia, contra la que podrá interponerse a los recursos previstos en este código. Las alegaciones realizadas por las partes que comparecieron en el proceso anterior conservarán su valor, siempre que se hayan realizado con observancia de las normas que rigen el procedimiento. Si la parte demandada no contesta la demanda, se entenderá que renuncia a ser oído y se dictará nueva sentencia en los mismos términos que la rescindida. Contra esta sentencia no se dará ningún recurso. En el artículo 594 nos habla sobre la suspensión de la ejecución. La interposición de la demanda de rescisión de sentencia firme no suspenderá la ejecución de la sentencia que la motive, ¿verdad? Sin embargo, si despachada la ejecución se admitiera demanda de rescisión de sentencia firme, en rebeldía la autoridad judicial competente para la ejecución podrá ordenar a instancia de parte, si las circunstancias del caso lo permiten, que se suspendan las actuaciones de ejecución mientras se ventila entonces
el proceso de la rescisión de la sentencia firme. Para acordar la suspensión, la autoridad judicial deberá exigir a la parte solicitante caución por el valor de lo litigado y los daños. Estamos hablando de una medida cautelar, una caución, y los daños y perjuicios que pudiera ocasionar por la inejecución de la sentencia. Dicha caución podrá otorgarse conforme lo referido a las medidas cautelares que establece nuestro código. Se levantará la suspensión de la ejecución, ¿verdad? Y se ordena que se continúe con cuando le conste a la autoridad judicial la desestimación de la demanda de rescisión. Se procederá al archivo de las actuaciones de la ejecución cuando, después de rescindida la sentencia, se dicte sentencia a favor de la parte demandada. Cuando rescindida la sentencia dictada en rebeldía se dicte sentencia con el mismo contenido o que, aun siendo de distinto contenido, tuviera pronunciamiento de condena, se procederá a su ejecución, considerándose válidos y eficaces los actos de ejecución. Es decir, estamos hablando de que en el proceso de rescisión de la sentencia firme se dicta sentencia, pero el contenido es el mismo, que aún siendo distinto contenido tuviera pronunciamientos de condena. Entonces, ni modo, se continúa con la ejecución, ¿verdad? Con los actos de ejecución de la sentencia que se había dictado, considerándose para lograr la efectividad de los pronunciamientos de dicha sentencia. Muchas gracias por su atención. Hemos concluido con presentarle el último recurso, que es rescisión de la sentencia firme. Muy buenas tardes.